Hola, hola. Em, Vamos a ver lo que son la creación de las subrutinas. La semana pasada estuvimos viendo las funciones en la clase anterior. En la creación de las subrutinas podemos ver que son funciones integradas, estructuras y la ejecución de esas subrutinas. Entonces, en las funciones integradas, estos son los usos más comunes en la programación. Por ejemplo, una función integrada es una función ya programada que está prevista por el Visual Basic para generar valores específicos y que están disponibles para su uso dentro de cualquier macro. Entonces, las funciones que nosotros ya tenemos desarrolladas las podríamos llamar desde una subrutina. Y tenemos tipos de funciones integradas. Por ejemplo, para cadenas, su objetivo es manipular las cadenas de texto, o sea, los strings. Ejemplos, podemos utilizar len, trim, left, right, mid. Esas son funciones integradas. En el tipo matemático realizan operaciones matemáticas especializadas, como es el ABS, el RND, el round o el SGN. Para fechas y horas trabajamos, es decir, donde vamos a manipular años, meses, días, horas, así como realizar operaciones entre este tipo de datos. Por ejemplo, date diff, año, mes, día, hora y el weekend day, o sea, para toda la semana. En las informativas comprobamos un tipo de dato de una variable o valor específico, como es el is empty, is numeric, is date, is null o si es error, is error. Para conversaciones convertimos un valor de un tipo de dato específico. Aquí utilizamos, por ejemplo, recibimos un dato y queremos convertirlo a moneda, entonces podemos convertir un valor en un tipo de dato específico y utilizamos funciones integradas como cint, cstr o cdate occur. Y para la interacción donde enviamos mensajes al usuario o recibimos por parte del usuario, para eso utilizamos la MSG Box o el Input Box, como vimos en el ejemplo de las funciones, ¿verdad? Que pudimos hacer una MSG Box y también una Input Box, que es la que nos recibe respuesta del usuario. Ahora bien, hay otras estructuras condicionales iterativas a las que ya vimos. Por ejemplo, este select case. Para evaluar el contenido de una variable u objeto y determinar el flujo de información. Este nos permite comparar unos valores exactos, o sea, con listas o rangos, y nos va a permitir hacer esa comparación. También tenemos el with. El with nos permite seleccionar un objeto o grupo de objetos para realizar varias instrucciones que hacen referencia a propiedades o métodos. Por ejemplo, como lo podemos ver aquí en este ejemplo. Aquí estamos creando una subrutina o subejemplo with en el rango del rango A1 a la E5.font, ¿verdad? Entonces haga esta serie de instrucciones. Estamos colocándole o dándole formato a un tipo de fuente y, por ejemplo, a la celda. El color index es igual a 4, ¿verdad? Porque los colores son diferentes, van por número. Entonces, el 4 pertenece al color verde, el name, el punto name al tipo de fuente y punto site al 16, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ir cambiando. Estas estructuras iterativas tenemos también estas son estructuras condicionales. Estas, el select case y el with. Ahora, las que son estructuras iterativas tenemos el while.
El while primero revisa una condición y mientras sea verdadera va a ejecutar un grupo de instrucciones. Cuando la condición sea falsa, se saldrá del ciclo para continuar con el resto de la macro. Quiere decir que si tenemos otra programación dentro de esa misma macro o tenemos instrucciones, va a seguir con el resto de instrucciones que hay dentro de esa macro. O el do loop until, que ejecuta al menos una vez las instrucciones. Luego revisa una condición y mientras sea falsa, sigue ejecutándose las instrucciones del bucle. Recordemos que las estructuras iterativas son un bucle y lo que ejecuta es una serie de instrucciones, un conjunto de instrucciones. Ahora, las subrutinas, ¿cómo las creamos y cómo las ejecutamos? Bueno, esta es una macro de tipo subrutina. Recordemos que también tenemos macros de tipo función. Las subrutinas son un conjunto de instrucciones con un propósito específico que nos leen datos de varias fuentes para procesarlos, generar varios cálculos y escribir los resultados en diferentes lugares de un archivo o variable de memoria y puede ser ejecutada desde las hojas de cálculo mediante el uso de objetos interactivos o directamente por medio de la ejecución de las macros. ¿Cómo declaramos la subrutina? Bueno, la subrutina siempre tiene una cláusula de inicio y una cláusula final. Dentro de esas cláusulas van las instrucciones, pero también tienen un nombre y pueden llevar parámetros. Dentro de las instrucciones, recordemos que si vamos a utilizar una variable, siempre tenemos que declarar esa variable. Y a la hora de la ejecución, pues podemos, mediante la programación, hay dos formas para poder ejecutar estas subrutinas. Una es que podemos ejecutar escribiendo su nombre en la macro que se llama, o podemos utilizar la cláusula call para poder llamar a esa macro. Una es, ¿verdad?, que escribimos el nombre y la otra hacemos un llamado con la función cal, con la cláusula cal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una subrutina, ejecuta subrutinas, así se llama, escribiendo el nombre días por mes usando la cláusula cal, días por mes. Entonces, cualquiera de las dos maneras, nosotros podemos hacer el llamado a esas subrutinas. Para que no nos confundamos aquí, por ejemplo, les decía que las subrutinas aquí en cláusula de inicio, quiero dejarles algo claro, porque vea que tenemos una declaración eh, de inicio, tiene su nombre y seguidamente normalmente tenemos dos paréntesis. Ahora, aquí tiene parámetros, ¿por qué? Bueno, ahí les explico una cuestión. Solo las funciones nos devuelven valores, ¿verdad? Entonces, esos valores pueden ser utilizados por otras subrutinas o funciones. Entonces, si solo necesitamos que se ejecute la subrutina o el procedimiento, utilizamos entonces, valga la redundancia, esa subrutina. Si ejecutamos un procedimiento y necesitamos que éste nos devuelva algún valor, pues vamos a utilizar una función. Entonces, las funciones pueden devolver valores de cualquier tipo, no solo booleanas, ¿verdad? Pero eso lo vemos más adelante. Entonces, nomás para dejar eso allí un poco claro, que a veces se tiende a confundir. Entonces, las subrutinas nosotros podemos llamar funciones. Aquí
tenemos un parámetro, ¿verdad? Entonces va a llamar va a devolver edad visitante que es de tipo byte, pero las subrutinas no devuelven valores. Simplemente las que devuelven los valores son las funciones, pero esas funciones que nosotros hemos desarrollado sí las podemos utilizar dentro de una función para poderlas llamar. Eso es en cuanto a la temática de subrutinas.